Hola a todos, mi nombre es Adrián Martínez, soy residente de cuarto año del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital de 23. En primer lugar, es un hospital mediano, no es un hospital gigante, pero contamos con todas las especialidades quirúrgicas, exceptuando cirugía cardíaca. Además, este hospital está creciendo mucho, como digo, y se está construyendo un hospital nuevo, ya están iniciadas las obras. Ahora mismo contamos con 14 quirófanos, que en verano ya serán 16. Además contamos con mucha actividad de anestesia fuera de quirófano, cada vez más. Nos encargamos de los gabinetes de digestivo, biopsias en hospital de día con hematología, litotricias, ictus, resonancias magnéticas en niños y demás. Contamos con una unidad de dolor crónico donde se hacen cosas, ¿no? Hay adjuntos de reconocido prestigio y se hacen intervenciones potentes. Y además contamos con una unidad de dolor agudo, que estamos comenzando en ello y que tiene una proyección muy buena. Por otro lado, contamos con una unidad de reanimación postquirúrgica reconocida como unidad de críticos, también con una proyección muy alta, donde desde que yo empecé la residencia estos 4 años ha crecido mucho y tiene proyección a que crezca mucho más. Y por otro lado, el servicio nos facilita mucho la realización de congresos, de cursos. Cualquier curso que nos interese se lo podemos comentar con el servicio, con la jefa, y es muy accesible para ello. Nos busca financiación y no hay ningún problema a nivel de formación. Se hacen sesiones semanalmente, los residentes hacemos una sesión por semana y luego el servicio hace otra sesión semanal también. Luego, por otro lado, el ambiente dentro del servicio es muy bueno, tanto entre los residentes, hacemos muchos planes fuera del hospital, comidas, escapadas, viajes, etcétera, como con los adjuntos. Hay un grupo de adjuntos más senior y hay muchos adjuntos jóvenes también, y hay muy buena relación entre todos. Es un clima muy bueno y yo siempre digo que vengo a trabajar muy contento porque sí, que aunque la guardia vaya a ser muy mala, que lo son, aquí y en todas partes, me lo voy a pasar muy bien. Y por otro lado, la ciudad de Tarragona es una ciudad mediana, que es muy cómoda porque puedes hacer todo andando, no hace falta depender del transporte público y demás. Los alquileres son accesibles para un sueldo de residente, incluso sin compartir piso podéis encontrar alquileres perfectamente. Y bueno, tiene un clima muy bueno, está muy bien comunicada, si quieres más marcha tienes muy cerca Barcelona, tiene estación de AVE, es una ciudad muy cómoda para vivir.